Muy buenos días, queridas amigas y amigos de Alba Cecilia en directo. Estamos ya conectados con ustedes en vivo, como siempre lo hacemos. Y lo hacemos a través de nuestras distintas plataformas, a través de BPI TV. Estamos conectados ya con los Estados Unidos, estamos conectados ya con España y aquí en Venezuela. En Venezuela, una Venezuela convulsionada, una Venezuela con noticias que nos están atropellando día a día desde hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, pero muy concretamente desde el día sábado, cuando conocimos de la situación que se vivió en la Avenida Bolívar con algunos miembros del alto mando militar, con el presidente de la República, la primera combatiente, Cilia Flores, y el resto de las personas que se acompañaban, que estaban allí en este acto a propósito del homenaje que se le quería hacer a la Guardia Nacional Bolivariana por su aniversario. Hoy quisimos traer a un hombre que ha dedicado su vida a hablar de la parte constitucional, como abogado constitucional que es. Además es profesor universitario en varias universidades, en la Monte Ávila, en la UCAP, y en el IESA, donde se ha preparado mucho venezolano que durante muchos años se preparó, pero que tristemente muchos de ellos están afuera. Pero Juan Manuel Rafali se mantiene aquí y su opinión es vital, es importante, porque además Juan Manuel Rafali ha militado en el Partido Primero Justicia durante muchísimos años y de verdad te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo, Juan, porque estamos los venezolanos en una situación que nos sentimos realmente como desesperanzados, desesperados, angustiados. Hay muchos factores que emotivamente tocan al venezolano hoy en día desde el punto de vista político, económico y social. Las cifras y los pronósticos son realmente terribles y los diagnósticos que se dan, pero hablando políticamente, pues vimos este intento de magnicidio, como lo ha dicho el gobierno nacional, el día sábado contra el presidente Nicolás Maduro, y a raíz de esto se han desatado, como dicen por allí, los demonios. Y ayer veíamos una rueda de prensa, mejor dicho, una cadena del presidente, ya vamos a hablar de eso, hubo unas detenciones, hubo allanamientos. Hoy, hace solo minutos, estábamos conectados en BPI con declaraciones de los miembros de Primero Justicia. En muchas partes, en muchos estados, a raíz de la detención de Juan Requesens, de su hermana Rafaela Requesens, que después fue liberada. Discúlpeme esta introducción tan larga, pero más o menos para que la gente que no lo sabía se entere. Juan, ¿cómo ves esta situación en este momento? Mira, Alba, yo creo que hay que ver las cosas en el contexto, ¿no? Elevarse un poquito y ver todas las piezas del rompecabezas y no solamente la que se puso ayer o antes de ayer. Tenemos realmente un gobierno que en el momento en que perdió estrepitosamente la Asamblea Nacional en el año 2015, en lugar de tomar el camino de la democracia, el camino de la constitucionalidad y el camino del entendimiento en el ejercicio del poder público, hizo todo lo contrario. Acabó con la voluntad del pueblo, maniatando judicialmente a la Asamblea Nacional a través de una sentencia absurda que era una medida cautelar, y el juicio tiene casi 3 años y todavía no ha sido resuelto, para evitar que el poder público con mayor representatividad democrática, que es la Asamblea Nacional, cumpla con sus funciones, sin dejar de recordar aquí que el régimen de gobierno de Venezuela es un régimen presidencialista con sujeción parlamentaria. Al cortar la sujeción parlamentaria, los controles que le da y el contrapeso que le da el Parlamento a la presidencia de la República, caemos en una situación de totalitarismo. Ok, eso, entonces, vamos a explicar un poquito más. Régimen presidencialista con sujeción parlamentaria. Claro, el presidente de la República, que tiene una gran cantidad de competencias y de facultades constitucionales, sin embargo requiere de autorizaciones, supervisiones, aprobaciones por parte de la Asamblea Nacional. O sea, no es un presidencialismo puro, es un presidencialismo en donde el Parlamento tiene unas competencias muy importantes para lograr la división de los poderes y los contrapesos. En el momento en que eso se corta, el gobierno se sale del librito y empieza a hacer atrocidades de todo tipo, dentro de las cuales incluyo el aborto del referéndum revocatorio, la designación de una asamblea constituyente ilegítima y, bueno, más recientemente un proceso electoral inoportuno, espurio, con candidatos y partidos inhabilitados, etcétera. Entonces, es muy distinto ejercer el poder a ejercer el gobierno. El gobierno se ejerce con apego a las normas constitucionales que delimitan la función pública. El poder se ejerce a trompicones, se ejerce por la fuerza. Entonces tenemos un gobierno que tiene los últimos, por lo menos, 3 o 4 años dedicado
a ejercer el poder y no a gobernar. ¿Y eso qué implica? Implica que se te hace muy difícil alcanzar los objetivos fundamentales del Estado, que son la paz interna, la prosperidad, la democracia, la tolerancia. Y cuando todo eso se pierde, dejas de estar en un Estado como el que está previsto en la Constitución. Eso es lo que se llama la crisis de gobernabilidad. Claro, gobernar no es mantener el orden, gobernar no es mantener a la gente a raya. Gobernar es dar políticas públicas y ejecutarlas de manera que se cumplen los objetivos del gobierno. Y el gobierno no lo está logrando, no tiene capacidad instalada para sacar al país adelante en esta crisis que tenemos. Entonces, ¿a qué ha llevado esta forma de actuar? Bueno, pues ha llevado a que simple y llanamente, además ante una incapacidad manifiesta de quienes han ejercido el poder durante, sobre todo los últimos años, el país haya entrado en una situación crítica bajo una concepción ideológica absurda de ataque a la iniciativa privada, bajo una iniciativa dadivosa que solo funcionaba cuando el petróleo estaba a $100, pero una iniciativa que al final, o una forma de ejercer el poder que al final ha acabado con el parque industrial del país, con la empresa privada, con la iniciativa privada y además ha acabado hasta con la capacidad de producción de PDVSA. Y cuando llegas a ese estado, ¿en qué te consigues? Bueno, te consigues un país que no tiene ingresos para soportar los gastos mínimos de además un país que es absolutamente importador. Y un país que está tocado en su economía es un país que no crece, es un país que decrece. Y claro, de hecho las cifras lo han dicho. Y es un país que entra en conflictividad. Porque por más que sea, la gente está en una actitud de protesta. Esto es una sociedad en rebeldía. Lo que pasa es que no es la misma calle que veíamos en el 2017, de probablemente miles y miles y miles de personas en el mismo sitio, tratando de hacer una manifestación de poder popular en la calle, sino tenemos focos diarios y en todo el país por protestas reivindicativas. Están protestando, ojo, ya hasta los propios empleados públicos. O sea, la propia estructura de gobierno está protestando. Juan, y además que podríamos decir que la protesta es una protesta que ha cambiado tanto sus caras, porque antes era protesta, bueno, veíamos protesta de todo tipo de los sindicatos, por ejemplo, después veíamos una protesta de muchachos que fue bien violenta el año pasado, pero ahora estamos viendo protestas de enfermos que salen a la calle con su catéter porque quieren protestar porque les faltan sus insumos. Totalmente. Y estamos viendo a la bata blanca en la calle acompañando a ese enfermo. Absolutamente, pero el país tiene que entrar en una fase, Alba, en donde independientemente del liderazgo político, conecte la penuria y la manifestación de protesta reivindicativa por una protesta de cambio político, porque hasta que no haya un cambio político no va a ser posible corregir las penurias de todos esos sectores que hoy protestan. Las enfermeras que no tienen con qué comprarse un par de zapatos, o los maestros que no tienen cómo llegar al trabajo, así le mejoren el sueldo temporalmente y le den lo que ellos están pidiendo ahora, dentro de muy pocos meses estarán en lo mismo, porque esto es un problema estructural de la economía que tiene años así. ¿Y por qué? Porque en el país y en la economía falta algo fundamental, que es la confianza. ¿Y por qué no hay confianza? Porque no te apegas al Estado de Derecho, porque no respetas el derecho de la gente que invierte y que trata de prosperar, y además no logras establecer unas condiciones mínimas para que el país, dentro de un ambiente de confianza, comience a desarrollar riqueza y prosperidad para todos. Entonces, ese proceso no lo puedes lograr si no hay un cambio político profundo, y la profundidad de ese cambio implica que la revolución deje de serlo. O sea, lo que hay que hacer en el país para mejorar la economía implica que los revolucionarios asuman que estaban equivocados desde que se juramentaron el Samán de Guardia hasta hoy, porque ese no era el camino. Tuvieron el petróleo a 100, han mandado 20 años y el país está peor que nunca. Pero no es esa la realidad, ellos no se han dado cuenta de eso. Y por ellos insisten que esa es la solución. Y por eso es que seguimos palo abajo en la rodada. Y por eso es que estamos llegando al momento, que es lo que yo creo que estamos presenciando, de una transición en cámara lenta. Una transición que yo no sé si va a venir desde el lado de la oposición, que lo veo difícil en este momento, o más bien desde el lado del gobierno, del propio gobierno, que creo que es lo que está pasando. Porque no todo el mundo en el gobierno piensa exactamente igual. Además, hay muchos factores de poder dentro del mismo gobierno, y esos factores de poder ven cada uno sus propios intereses. Y cuando tú ves un país que va en el estado de depauperación en que está Venezuela cada vez más hacia abajo, terminas tú diciendo, bueno, pero ¿yo hasta cuándo voy a acompañar este proceso? Y cuando hay una transición en cámara lenta, Juan,
estamos pues, es ahí donde se desata la violencia más fuerte de ese poder enquistado. Bueno, fíjate que más bien no lo creo. Yo creo que cuando... ¿Se debilita el gobierno? Claro, el gobierno se va muriendo de inanición también y los factores de poder comienzan a conspirar entre ellos y empiezan a tratar de responsabilizar a otro y por eso es que entre ellos el discurso político interno, y lo acabamos de ver en este Congreso también totalmente antidemocrático del PSV. ¿Por qué? Bueno, porque a las bases no las dejaron hablar, no los dejaron votar, no los dejaron elegir, le dieron un poder absoluto, un cheque en blanco a Nicolás Maduro. O sea, lo manejaron igualito que está el país. Entonces, ¿y por qué no lo hacen? Porque vienen las protestas, porque hay gente que no está de acuerdo, porque es que se está muriendo de hambre todo el mundo. O sea, aquí es una situación donde ciertamente hay unos cuantos privilegiados, pero ya hasta las clases medias y las clases medias altas que tenían alguna capacidad económica mejor que los sectores más vulnerables también se han empobrecido terriblemente. Entonces, esto de verdad yo creo que está en un proceso de erosión tal de la calidad de vida de la gente que va a terminar generando un cambio político desde lo interno del propio gobierno o impulsado por una oposición que todavía en este momento no la veo articulada para hacerlo. Mucha tela que cortar todavía, Juan, contigo, porque hay muchos temas interesantes, además ajustados también a la Constitución. Me gustaría que habláramos de eso, del derecho a la vida, del derecho a la salud, que se ha vulnerado tanto en este gobierno. Está lloviendo fuertemente aquí en la ciudad de Caracas, ese es el ruido que escuchan de fondo. Y bueno, empezamos un poco más tarde, 11:23, 11:24 del mediodía, porque estábamos presenciando justamente la rueda de prensa de los miembros de Primero Justicia apoyando pues a las personas que han sido señaladas en el día de ayer en la cadena presidencial, concretamente Julio Borges, que está en el exterior como ustedes saben, pero Juan Requesens, que se encontraba aquí en Venezuela, que fue detenido. Así que vamos a hacer una breve pausa y regresamos en solo minutos, recordándoles, amigos, que el outfit mío, como siempre, esta camisa hermosa que está súper de moda, está hecha en Tiendas Charrasca. @Tiendas Charrasca, síganla y hagan un ejercicio de ver cómo estas muchachas están haciendo un trabajo maravilloso, emprendiendo desde hace muchísimos años, pero reconstruyendo pues todo lo que significa emprender en Venezuela y haciendo cosas maravillosas hechas aquí. Así que en unos minutos regresamos con ustedes.